Existe algo que nos aleja del derecho que tenemos de reclamar a nuestros familiares para que se aparten de las malas influencias y del camino equivocado. Y esto es la falta de conocimiento. ¿Recuerdas este pasaje? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Como vemos, hay una estrecha relación entre nuestro caminar con Dios y el porvenir de nuestros hijos. Pero primero que todo, ¿cuál es ese conocimiento? ¿Qué es lo que debemos saber? Esto se resume en este otro pasaje. Pablo y Silas, estando presos, oraban y cantaban. Y de repente ocurrió un terremoto que abrió de golpe las puertas de la prisión y se soltaron las cadenas de los presos. Cuando el carcelero despertó, se quiso suicidar con su espada, pensando que los presos se habían fugado. Pero Pablo le gritó que no se lastimara porque todos estaban todavía adentro. El carcelero, temblando de miedo, les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos respondieron, cree en Jesús el Señor, y tú y tu familia alcanzaréis la salvación. En otras palabras, lo único que se interpone entre tú y el infierno eterno es Cristo. ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Cree en Jesús el Señor, y tú y tu familia alcanzaréis la salvación. Nos preocupamos porque nuestros hijos tengan una buena educación, un buen carro, quizás un seguro de vida, pero ¿realmente nos preocupamos por darles el seguro en contra de pasar una eternidad en el infierno? Si tú te acercas a Dios, las posibilidades de que tus familiares se acerquen a Él aumentan. Nosotros como intercesores tenemos que caminar con Dios. ¿Cómo quieres que tus familiares se salven si tú mismo no caminas el camino? ¿No te parece lógico? Hay personas que han estado pidiendo durante años por una situación que no ven cambiar. Pero también hay que orar efectivamente. ¿Te has preguntado qué es orar efectivamente? Esto quiere decir que cuando estés ante la presencia de Dios, cuando estás orando o adorándolo, de la misma manera en que Pablo y Silas estaban orando y cantando, sabemos que oraban con fe porque las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas fueron rotas. Tienes que pedir con la confianza de que vas a obtener resultados. Debes hacerlo en el nombre de Cristo y con tu mente en su trabajo terminado en la cruz. ¿Por qué en su trabajo terminado en la cruz? Es porque la Biblia dice que en la cruz Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y que tomó sobre Él nuestras rebeliones para que nosotros tuviésemos paz. Trata de que tu oración no parezca un lamento. Pide teniendo la seguridad de que vas a obtener lo que por derecho te corresponde como hijo, la herencia que te dejó tu Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener confianza en lo que pedimos. Esa es la garantía. Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Llegamos a saberlo si nuestras oraciones se alinean con sus promesas. Las promesas de Dios son increíbles y muchas veces las pasamos de largo y no nos detenemos a meditar en ellas, y este es un error. Haciendo un paréntesis, Deuteronomio capítulo 28 explica maravillosamente todas las que son las enormes promesas de Dios. Léelas, medita en ellas y aprópiate de ellas, que son para ti. Retomando el tema. Además, la Biblia dice que Dios tiene grandes planes para nosotros. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro feliz y una esperanza buena. Por parte de nosotros, un intento sincero de seguir su palabra. Siempre sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Pero existe una razón por la cual la mayoría de las oraciones no son contestadas, y esto es muy importante, presta atención.
es la falta de arrepentimiento. Si alguien ha actuado de forma reprochable, por ejemplo, ponte en los zapatos de esa persona y piensa qué habrías hecho tú en su lugar. Probablemente habrías hecho lo mismo. Estamos tan presurosos a criticar, a juzgar y a no entregar pero ni un ápice de la compasión con la que nosotros quisiéramos que nos trataran. Si tú has agraviado a alguien, también ponte en sus zapatos. ¿Te hubiese gustado que ese mismo agravio se lo hubiesen hecho a tu hija, a tu hermano, a tu madre? Los pecados deben confesarse a Dios, arrepentirnos y pedir perdón. ¿Por qué digo esto? David escribió en los Salmos: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y prosigue diciendo: pero ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Esto es tan importante. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si Dios escuchó a David, significa que Él no retuvo la maldad ni la injusticia en su corazón. Si en mi corazón yo abrigo la maldad, ¿me escuchará Dios? Nosotros podemos pedir, pedir y volver a pedir. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo puedo esperar que Dios conceda las peticiones de mi corazón si mi corazón está manchado? Manchas de odio, manchas de maldad, de traición, de adulterio, de mentiras. Y la lista es enorme. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él dice que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino. Y también dice: porque no quiero la muerte del que muere. Esto quiere decir que a pesar de que todos los días personas mueren, Él no desea ni se complace en la muerte de aquel que muere sin la salvación. Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero no nos apoderamos de ellas automáticamente, sino que tiene que haber una conexión entre ellas y la persona. Esto lo digo porque muchas veces donde hay una liberación espiritual, una sanidad o que una protección contra algo inminente, por ejemplo, en la mayoría de las veces alguien hizo la conexión. Y eso se sabe porque ellos mismos dicen: mi esposa estaba orando por esta situación, mi mamá estuvo pidiendo por esto, por aquello. Dios quiere que oremos, que le pidamos y que intercedamos por otros. Todas las promesas de lo que Él nos quiere dar, tenemos que activarlas. Y Él sabe que necesitamos nosotros hacer esa conexión. Todos los eventos que físicamente pasaron en el Antiguo Testamento, cualquiera de esos sucesos que pasaron, no pienses que lo que está en el Antiguo Testamento ya no cuenta porque ya pasó. No, eso es un prototipo de lo que podemos conseguir hoy en día. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento lo puedes aplicar en lo espiritual hoy, bajo el nuevo pacto. Y esta es una promesa más, y la podemos poner a trabajar para nosotros. Si en la Biblia encontramos pasajes en donde Dios hace algo por uno, ten por seguro que también lo va a hacer por ti. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé: entra en el arca, tú y tu familia. Le dijo así: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Es más, esto nos podría dar la impresión de que incluso los hijos de Noé quizás no eran tan justos, porque dice: solo tú eres justo entre toda esta generación. Pero Noé obedeció a Dios en todo lo que Él le dijo, y tanto él como sus hijos entraron en el arca, y literalmente toda su familia se salvó, sus hijos y las esposas de sus hijos. En otra situación se dio algo parecido, pero de una forma contraria. Elí sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios, pero no lo hizo. Y desafortunadamente se perdió de una promesa y vio la destrucción de su familia entera. Dios le dio una revelación al profeta Samuel acerca de Elí. Y esta revelación decía así: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. La Biblia deja claro que cuando hacemos cosas de pecado no vienen solas, siempre viene una maldición con ellas. Tú no creas que puedes decir: no importa, hoy voy a hacer lo que quiero y mañana me arrepiento. Cada vez que haces algo que es de pecado,
pegado a ese pecado, viene una maldición. Y esa es la razón por la que el diablo está tan dispuesto a ponernos tentaciones, porque él sabe que si caemos, abrimos una puerta por la que él puede entrar. Por eso es que Dios deja claro, sus hijos iban atrayendo sobre sí maldición y él no los refrenó. ¿Tenía él temor de sus hijos adultos? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no los incomodó. Hay ocasiones en que tenemos que meter la mano en agua caliente aunque no nos guste. Primero porque tenemos que obedecer a Dios y segundo porque no queremos ver la destrucción de nuestra propia familia. Pide dirección y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir exactamente lo que debes hacer. Si tus hijos todavía están bajo tu tutela, sé constante en la disciplina. La Biblia dice que si lo disciplinas no se va a morir, por el contrario, dice que habrás librado su alma del infierno. Presta atención que de acuerdo a esto, la disciplina puede ser la conexión que existe entre tú y la salvación de su alma. Es posible que hasta se las hayas puesto mucho más difícil a tus hijos con tu inconsistencia, pero ninguna situación es demasiado tarde o demasiado complicada si tú vas de la mano con Dios. Si omitiste algunas cosas, si pasaste por alto algunas otras, arrepiéntete de eso, pide dirección y ven de vuelta al camino. Comienza de nuevo, implora la sangre de Cristo sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre cualquier cosa difícil y sobre todo sé obediente. A tus hijos, dales toda la atención cuando te hablen de lo que es importante para ellos. Y si en ocasiones no sabes de qué hablar, solo escúchalos. Si tú te muestras interesado, si muestras ese interés, eso es importantísimo para ellos. Y cuando tú lo haces tarde o temprano, se va a desarrollar una relación entre tú y tu hijo. Y va a llegar el momento en que tu opinión va a ser muy importante para ellos, sobre todo cuando quieres darles una formación espiritual. Y esta parte es primordial. Si tu rol en cuanto a las cosas de Dios no es tan significativa para ti, por supuesto que tampoco será significativa para ellos. No hay nada que cause más confusión en los hijos que ver la inconsistencia de nosotros en nuestro caminar con Dios. Ahora, si tratamos de empujarles las cosas de Dios a través de nuestra propia fuerza o de nuestro propio razonamiento, por parte de ellos eso podría percibirse como algo muy duro, es algo duro de tragar y de ninguna manera va a ser el efecto que nosotros queremos. La Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu es quien vivifica. Cuando nuestros hijos se dan cuenta cuán importante es Dios para nosotros y observan nuestro comportamiento, las cosas de Dios no vendrán sobre ellos como algo inaguantable. Dependiendo de cada miembro de la familia que deseamos ganar para Dios, Él nos va a dejar saber qué tenemos que hacer. A veces se comienza por solo amarlos, aunque no lo creas, y ese amor abre una puerta. A veces cortamos la comunicación con algunos de nuestros familiares porque en realidad no tenemos nada en común con ellos. Pero al mostrar un interés y mantener una línea de comunicación abierta es todo lo que se requiere. Debemos traer a la memoria la comisión que nos fue dada con respecto al alma de esas personas. Porque, piensa, para que la oscuridad se vaya de un cuarto en tinieblas, la luz tiene que entrar. Y muchas veces la única luz que existe alrededor de ellos eres tú. No te desesperes ni te sientas ansioso, solo pide dirección y Él te la va a mostrar. Recuerda que tú no eres el Salvador, solo sé obediente. Escucha y haz lo que Dios te está exhortando que hagas. Como Noé, Dios le dijo, prepara un arca y entra tú y tu familia en ella. Noé solo obedeció y Dios se encargó del resto. Él se encargó de salvarlos a todos. Dale gracias a Dios por la salvación de tus familiares. Tú tienes que pensar que ya son salvos. Tienes que darlo por hechos. Si son tus amigos inconversos, si son tus familiares que están alejados de Dios, ten la seguridad en Cristo de que ya son salvos. Dios siempre hace camino. Dios siempre encuentra la manera. Otra vez recuerda, no olvides que lo que veamos en lo físico bajo el Antiguo Testamento es un símbolo, un tipo de lo que podemos obtener bajo el Nuevo Testamento. Es una promesa para nosotros bajo este nuevo pacto que no es otra cosa que Cristo y el crucificado. Nos apropiamos de esa promesa porque estamos bajo la gracia
en donde todo lo que conseguimos, lo conseguimos por la fe en aquel que nos amó, por la fe en aquel quien intercedió por nosotros. Este es otro gran ejemplo que debes tomar para ti. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto bajo la esclavitud y el corazón del faraón se mantenía obstinado en no querer dejarlos ir. Incluso aún después de todas las plagas que azotaron a Egipto, él no quería dejarlos ir. Y fue dicho a los israelitas que sacrificaran un cordero y que pusieran su sangre en la parte de afuera de las puertas de las casas, en representación de la sangre del verdadero Cordero de Dios que un día pues derramaría por todos nosotros para salvación. De esa manera, cuando el ángel de la muerte pasara, no podía atravesar más allá de esa marca, porque estaban bajo la protección de esa señal que era la sangre. El ángel de la muerte iba a pasar durante la noche, y fuera de la protección de la sangre de ese cordero que se sacrificó, no había seguridad de salvación en esas casas. De la misma manera ocurre hoy, donde no tenemos seguridad si estamos fuera de esa cobertura. Y dice la Biblia: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando verá la sangre en el dintel y en los dos postes, el dintel es la viga superior de la puerta, dice, pasará el Señor de aquella puerta, y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Pues de la misma manera tenemos que cubrir mentalmente y verbalmente a nuestros familiares con la sangre del Cordero, porque espiritualmente tenemos la misma protección. Dios nos muestra en el Antiguo Testamento lo que debemos hacer hoy, que es enfocarnos en la fe en Cristo y su trabajo terminado en la cruz. La Biblia dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Estos son los espíritus de maldad en esas esferas celestes, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si la sangre de Cristo, en miras al Mesías que alguna vez vendría a redimir a la humanidad, podía dar semejante protección, imagínate la protección que nos puede dar ahora, si Él ya murió y resucitó por nosotros, derramando su sangre por toda la humanidad y diciendo en la cruz antes de expirar, consumado es, que en otras palabras quiere decir, el trabajo que vine a hacer se ha cumplido, los compré de vuelta. Dios había dicho que le daría la tierra prometida al pueblo de Israel, pero ya estaba ocupada por un pueblo pagano. Después de que Moisés murió, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque vas a ser tú quien entregará la tierra a mi pueblo. Josué envió adelante 2 espías para explorar la tierra, especialmente la tierra de Jericó. Estos espías encontraron refugio en la casa de Rahab. Ella era una prostituta quien los escondió y luego los ayudó a escapar descolgándolos por una ventana. Y Rahab le dijo a los espías, necesito que me juren que así como yo he tenido misericordia de ustedes, ustedes también la van a tener conmigo y con mi familia. Necesito que me den una señal segura de que van a salvar la vida de mi padre, de mi madre, la vida de mis hermanos y mis hermanas, y todo cuanto ellos tienen. Y ellos le respondieron a Rahab, no te preocupes, nosotros daremos la vida por defenderla de ustedes. Lo único que tienes que hacer es que cuando nosotros entremos en esta tierra, tú vas a amarrar en la misma ventana por la que nos ayudaste a escapar un cordón escarlata. Esto es un hilo rojo. Era un hilo para que distinguiera esa casa del resto de las casas. Y le dijeron, junta a toda tu familia dentro de tu casa y que nadie salga. Y si alguno de ellos sale y algo le pasa, no es responsabilidad nuestra. Nosotros nos hacemos responsables por los que están dentro de la casa. La señal de poner ese cordón escarlata en la ventana garantizaba la salvación de Rahab y de su familia entera. Salir de la casa ponía en riesgo la protección de todos ellos. Ese hilo rojo representa la sangre de Cristo, pues es que estando bajo esta cobertura que estamos protegidos nosotros y nuestra casa.
Rahab pudo haber pensado, bueno, en el medio de toda esta turba y toda esta batalla que viene, ¿se acordarán de nosotros? ¿Guardarán realmente la promesa que me hicieron? Pero Rahab creyó, ella decidió creer, obedeció y puso a toda su familia dentro de las puertas de su casa. De la misma manera, Dios no olvida sus promesas, sino que Él es el mismo en todas las generaciones. Si Él fue fiel en esa generación, ten por seguro que será fiel en la nuestra. Cada día, todos los días, tenemos que cubrir nuestras casas y a nuestros familiares con la sangre de Cristo, mencionando el nombre de cada uno de ellos en oración y cubriéndolos con la sangre del Cordero. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por las casas de Egipto, a ellos se les dijo que pusieran la sangre de un cordero sacrificado en las puertas de su casa para que el ángel de la muerte pasara de largo y no les hiciera daño. Cristo ya murió por nosotros. Ese es el verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos de hacer uso de lo que Dios nos dio, de lo que Dios nos heredó. Él te ha dado el privilegio y el poder para poder reclamar eso. El pueblo de Israel puso una señal con sangre en el marco de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo, en representación de la sangre de Cristo. Rahab ató un cordel rojo en la ventana de su casa como una señal para que en el medio de la batalla los invasores, todos los que estaban entrando a esa ciudad, pasaran de largo y no entraran a hacerles daño. Otra representación de la sangre del cordero sobre las puertas de las casas. Si sirvió para ellos, créeme que sirve para nosotros también. No te sientas tentado en decir, pero es que yo estoy solo luchando en contra de la corriente. Son tantos los familiares que tengo y que están fuera de la cobertura. Pero tú ora por esa cobertura. Ora envisionando la salvación de ellos, mencionando a cada uno de ellos por sus nombres y oponiéndote al maligno, declarando que tu familia está bajo la cobertura de la sangre de Cristo y que han sido reclamados para Dios, que Él no tendrá éxito y que no los llevará con Él al infierno. Ten la seguridad de lo que estás diciendo, aunque ellos estén completamente alejados de Dios o tú los veas que están cubiertos de pecado. Ten la seguridad de lo que estás pidiendo. Tu oración activa las fuerzas del cielo a tu favor. Cuando somos obedientes a Él, se activan. Nosotros ni siquiera sabemos en qué clase de inmundicias estaban envueltos los familiares de Rahab, si todos ellos eran paganos. Pero ella fue obediente a lo que se le dijo que hiciera. Los buscó a cada uno de ellos y los puso juntos bajo el mismo techo. Y porque ella tomó la decisión de traerlos a todos, todos se salvaron. A partir de ahí es cuando el Espíritu Santo hace el trabajo de que sus corazones se rindan a Dios. Otro ejemplo está con Zaqueo. Muchos hemos escuchado de Zaqueo. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre muy rico. Y Jesús le hizo saber, hoy es necesario que me quede en tu casa. Pero la gente comenzó a murmurar porque él era un hombre pecador. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El énfasis está en que hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo la salvación de Zaqueo, sino la de toda su familia. Asimismo reclama en lo espiritual la salvación de toda tu familia. Aunque solo exista una sola persona creyente en la familia, esa persona es la luz de esa familia. Mira esto. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Ser santificado por el otro cónyuge significa que Dios contempla que ese hogar es cristiano, a pesar de la incredulidad de la pareja, y que también considera a los hijos que han nacido dentro de ese matrimonio, que han nacido, pues, dentro de un hogar cristiano. Y dice, ¿qué sabes tu mujer si quizá hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizá hará salvo a tu mujer? Hay que orar creyendo que esa esposa o que ese esposo incrédulo tarde o temprano vendrá a los pies del Señor, porque esa podría ser la única oportunidad de su vida. Escucha esto otro.
El clamor de Sodoma y Gomorra se había aumentado y el pecado de ellos se había agravado extremadamente. Y Dios se lo hizo saber a Abraham. Pero Abraham le dijo: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Harás morir al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Y Dios le respondió: si hallar en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham le dijo: aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: bueno, no la destruiré si hallaré allí 45 justos. Abraham le volvió a hablar diciendo: quizá haya 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y volvió a decirle: no se enoje ahora, mi señor, si hablaré. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no la destruiré si hallaré allí 30. Y pensándolo mejor, se atrevió a decirle: quizás se hallarán allí 20. Y Dios contestó: no la destruiré por amor a los 20. Y otra vez volvió a decirle: no te enojes conmigo, pero quizás se hallarán allí 10. Y le dijo Dios: no la destruiré por amor a los 10. Y acabó Dios de hablar con Abraham. Tristemente, no se pudo encontrar esa cantidad de justos dentro de la ciudad, porque llegaron 2 ángeles. Habían entrado a Sodoma en forma de 2 varones. Ellos habían entrado la tarde del día anterior. Dice la Biblia que le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas. Sácalos de aquí porque vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Entonces salió Lot y le habló a sus yernos diciéndoles que se levantaran. Pero a los yernos les pareció que él como que se estaba burlando. Pero al rayar el alba en la mañana, los ángeles estaban apurando a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y Lot por un momento titubeó, pero ellos agarraron de la mano a Lot, tomaron la mano de su mujer y la de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová con él, dice la Biblia, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Si vemos, Lot por un momento se mostró indeciso, ni siquiera estaba cooperando. Pero aún así, por causa de las oraciones de Abraham, los ángeles los tomaron de las manos y prácticamente los arrastraron fuera de la ciudad por la misericordia que Dios tuvo para con ellos. Ese familiar tuyo podría estarse quejando de ti, de lo que tú hablas, o podría estarse mostrando arisco o indeciso, como Lot también estaba indeciso. Pero recuerda, Abraham intercedió por Sodoma y Dios estuvo a la disposición de escucharlo. Cuando intercedas por tus familiares o por tus amigos inconversos en oración, hazlo teniendo la seguridad de que los ángeles literalmente los van a tomar de la mano y los van a librar de la destrucción de sus vidas. Di algo así: Señor, si tú lo hiciste por Abraham, lo vas a hacer por mí. Si tú lo hiciste por Lot, lo vas a hacer por mí. Dios cambia los corazones. Y que Dios envía ángeles es verdad. Eso lo dice el Salmo 91. Mira lo que dice el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles literalmente los tomaron con sus manos y los llevaron hacia afuera de la ciudad, los sacaron. Esto no es algo que se escribió así metafóricamente hablando, es la verdad. Lo dice el Salmo 91. Los ángeles guardan a los hijos de Dios. Por cierto, el Salmo 91 es tu pacto personal con Dios. Léelo, medita en él y aprópiate de esas promesas que son para ti. Entonces los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, corre por toda la llanura y no pares hasta que llegues al monte, no sea que lo que está a punto de suceder te alcance y mueras. Pero a Lot le daba miedo que si corrían por la llanura, toda esa destrucción que iba a pasar los pudiera alcanzar. Entonces Lot rogó en ese momento que los dejaran ir a una ciudad pequeña que se encontraba cerca. Y le fue dicho: he aquí que he recibido también tu súplica por esto, y no destruiré la ciudad de la que me has hablado.
Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿Por qué los ángeles no podían llevar a cabo su plan de destruir la ciudad hasta que ellos estuvieran a salvo? Porque Abraham estaba intercediendo por ellos. La Biblia dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¡Qué maravilla! La promesa que tenemos de Dios. Confiesa con tus labios que nada destructivo va a ocurrir alrededor de todas las personas que amas y que Dios las resguarde. Dios nos ha prometido que va a escuchar si nos paramos en la brecha, si intercedemos. De la misma manera en que Abraham intercedió, nosotros podemos interceder y podemos hacer esa conexión entre ellos y la salvación. Di con convicción, no voy a dejar que esta persona muera y vaya al infierno. No voy a dejar que ninguno de mis hijos muera y vaya al infierno. Satanás nunca te llevarás a ningún miembro de mi familia. En el nombre de Jesús. Comienza el día confesando, yo rompo la influencia que tienes sobre mis parientes, sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi esposo. Tu influencia sobre ellos se rompió y ato toda confusión o toda decepción que haya sobre ellos. Y llámalos uno a uno por su nombre, atrayéndolos al reino de Dios. Ordénale al enemigo que suelte a tu familia y que todo yugo de esclavitud sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Dios nos muestra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que tenemos ese derecho. A nosotros se nos ha otorgado un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación de las personas con Dios, comenzando desde nuestros hogares. ¿Recuerdas ese dicho que dice, la caridad entra por casa? Empecemos trayendo a los pies de Cristo a nuestros familiares inconversos. La Biblia dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pisar, aplastar, pisotear serpientes y escorpiones, en otras palabras. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El único poder que Satanás tiene es el de influenciar y el de engañar. En ocasiones nosotros creemos que el diablo tiene autoridad, pero la Biblia dice que Dios te ha dado a ti la autoridad. Eso sí, si le damos oportunidad al diablo y lo dejamos, entonces sí va a encontrar la ocasión para robarnos. Él buscará la forma de engañar y de hacer las cosas a su modo, pero a ti se te ha dado la autoridad para hacer las cosas a la manera de Dios. Se te ha dado la autoridad para hacer una influencia y no hacemos bien si no la usamos. Recuerda, tienes autoridad sobre todo poder del enemigo. Úsala. Es interesante cómo Dios, después de asegurarnos que podemos aplastar las fuerzas del enemigo, que es el diablo, sin sufrir daños, seguidamente dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si por la misericordia de Dios podemos cambiar el curso desastroso de los eventos, porque nuestros nombres están escritos en los cielos para salvación, también nos aseguramos que de la misma manera los nombres de las personas que amamos estén escritos en los cielos. Tenemos un pacto con Dios, una promesa. Tenemos que reclamarla y hacerla valer. No tenemos que perder a ninguno de nuestros familiares, ni en esta vida ni en la eternidad. Si tú sientes que de alguna manera esta explicación te ha tocado, compártela. Las personas tienen que abrir los ojos y saber que nada está perdido, que no hay nada imposible para Dios. Esto es muy importante. Compártela.